Bueno, acá estamos de vuelta. Acaba de llegar el compañero David Javid de Sousa, ¿Qué tal, nuestro compañeros, gran... compañeras? David querido, estamos acá hoy. Es un día, además de todo lo que habíamos escrito en la anterior entrada, un día muy complicado, realmente complicado, trágico, podríamos decir, por el accidente entre comillas, de los trenes, ¿no? Estamos hablando de que el mínimo recién, nos decía una compañera, está a 270. Sí, 270 para ir, 270 para volver mínimo, o sea que 600 mangos, 500 y pico, 600 para ir y venir mínimo, tenés que pagar y encima pasa esta tragedia que por una cuestión de suerte. de milagro no fue tragedia, ¿no? Porque podría haber sido muchísimo, muchísimo peor que estos 90 heridos, de estos 90 trabajadores que fueron heridos, más la situación traumática que sufrieron los que no están heridos, ¿no? Pero la verdad que acá, como vos muy bien decís, no hay accidentes que no se puedan prever. Desde ya es un accidente, pero causado por políticas de Estado, de financiamiento del Estado a un sector fundamental, que es el sector, uno de los sectores principales, uno de los sectores principales que sirve de transporte de los trabajadores y de las trabajadoras. Se ha desfinanciado a los trenes, se han dejado un montón de trabajadores, los han echado, y estas son parte de las políticas que tiene este Estado de financiarlo, y además ya lo vivimos a esto, de empezar a tirar al bombo a las empresas del Estado para privatizarlas, ¿no? Empezar a decir que andan mal y bueno, que al mejor postor, una empresa del Estado que da muchísimo dinero y además que es un servicio social que sirve muchísimo para los trabajadores, para transportarlo de una forma segura, eh, entre comillas, ¿no? Hoy en día ya seguramente hay un montón de gente que no va a viajar de la misma forma que viajaba antes, a diferencia de lo que vos podemos irnos también, si vos querés, a la tragedia de Once, que después, bueno, hubo una política de Estado donde se puso un montón de dinero y se empezó a mejorar. Porque la cuestión acá lo que nosotros también tenemos que ver es que ¿qué pasa cuando suceden estas cosas? ¿Rectificamos o seguimos con la misma línea política? Bueno, la cuestión me parece que es rectificar, es escuchar todos estos antecedentes, todas estas cuestiones que empiezan a mostrar una realidad que no se puede tapar con los ojos. Esta cuestión que también tiene que ver con el paro. ¿Qué hacemos? ¿Los escuchamos? ¿Qué quisieron decir estos trabajadores? En vez de decir que no fue nada, que fue poco, que hubo poca gente que vivió, que fue por culpa de los transportes, que la gente no podía ir a trabajar, ¿por qué no escuchar a esos trabajadores y rectificar la política? No la van a rectificar porque la línea política que ellos tienen es de financiar el Estado, y es un Estado privatista donde vos también te encontrás con Patricia Bullrich, la misma Patricia Bullrich que empezó a hablar pestes del paro, era la misma que ocupaba el Ministerio de Trabajo en el 2001. No nos olvidemos. Esta mujer que hoy en día no ve la realidad es la misma mujer que no vio la realidad en el 2001, y todos sabemos lo que pasó en el 2001. Entonces, eh, no es, creo que es un peligro que no que hagan oídos sordos a esta realidad, porque van a pasar muchas cosas infelices para el pueblo, pero el pueblo, por suerte, tiene memoria, está saliendo a las calles, está resistiendo. Estamos viendo, no me acuerdo bien, pero escuché una noticia de que se prendió fuego, que en un pueblo prendieron fuego a una empresa de energía por las tarifas. Entonces guarda, No lo sabía, no lo sabía. guarda porque el pueblo tiene un límite, los pueblos tienen su límite. Y el pueblo argentino tiene una tradición de lucha
impresionante. David, Una tiene, historia. tiene una característica el Estado neoliberal que es la mercantilización absoluta, ¿verdad? Sí. De las personas, de las relaciones y de la infraestructura. Podríamos decir de que en su lógica el neoliberalismo dice lo que no da ganancia en el mercado, problema de lo que no dé ganancia, no tiene que estar. Los trenes, el transporte público y los trenes en particular, no darían demasiada ganancia en cuanto a lo material directo, pero es fundamental para el pueblo trabajador y que a los patrones le abarataría costos de salario, digamos. Entonces sí estaría Salario dando directo. ganancia. Estaría dando ganancia a la economía práctica del país, Totalmente. en su conjunto. Y ese ajuste que vos bien marcabas, ¿hasta dónde puede llegar? Digamos, estamos a 5 meses del gobierno de Milei y ya hay una terrible. Estamos hablando que Buenos Aires está concentrado y en el AMBA un porcentaje enorme de la población. 34% de la población en Buenos Aires y un porcentaje altísimo de la población en el AMBA. ¿Hasta dónde crees vos, David, que con esta desidia del gobierno de Milei se puede llegar? ¿Qué puede llegar a sucederle a nuestro pueblo si se continúa con esta política de desarme de todo lo que es la infraestructura social y también digamos que beneficia de alguna manera al pueblo trabajador, como el transporte en los trenes? ¿Hasta dónde puede llegar? Yo a riesgo de caer en futurología, considero, como vos muy bien decís, el pueblo tiene distintas clases, ¿no? Y también distintas resistencias en cuanto a niveles anímicos y a niveles económicos. Acá lo que se intenta también, por un lado, con todas estas políticas, es sacarle los ahorros y los dólares a toda la gente. Va a haber un sector de la clase media que está licuando sus ahorros, sus dólares, que está tratando de tener menos gastos, y por otro lado tenés el sector de los trabajadores, tenés sectores que no tienen ahorros y que ahí, bueno, se va a ver una dinámica de protesta mucho más grande porque no pueden aguantar más. Por otro lado tenés la cuestión de la esperanza también, que cada vez va más en descenso. Porque ¿hasta cuándo vos podés esperar? Por esperanza también tiene eso, tiene que ver con esperar algo, ¿no? Sí, se está transformando en pensamiento mágico, digamos. Claro, el pensamiento más mágico en algún momento tiene sus límites en la medida que vos ves que no le podés dar respuestas concretas a las necesidades más inmediatas y urgentes de tu familia. Pero Vos acá tenés los desocupados y acá tenés gente que capaz que está bien. Pero esa gente misma suben el valor del boleto, sí, y ese valor más caro sí. que paga el laburante para ir a su trabajo no se ve reflejado justamente en la infraestructura necesaria para el tren, por ejemplo, que es donde le suben gas, el tarifazo en gas va a ser terrible, el tarifazo en luz va a ser más terrible lo que viene sucediendo, pero en este caso puntual del tren, esa lógica perversa de que te cobro más y a la vez el Estado, ¿no? Y a la vez destruyo De financio, sí. a lo que vos estás pagando más caro. Sí, sí. ¿Por qué todavía, crees vos, David, no, estamos a 5 meses, ¿no? Recién, pero no ha explotado por ese lado? Yo creo que está el factor hay un gran factor de esperanza, de dejar ver. Está la cuestión esta también de bajar, de que todo esto mejore, cosa que no estamos viendo, de bajar la inflación. La inflación puede llegar a bajar y ahí se le acaba también el chamullo, porque la inflación se puede bajar, pero también porque nadie va a poder comprar. Entonces el nivel de consumo está bajando totalmente. Y además también, algo que no se habla, este ajuste le va a llegar a todos, porque hasta la gente que esté bien va a tener a su familia que está mal y va a tener que ayudarla.
En algunos casos, en muchísimos casos, va a ser así. Sí, sí. Los pocos que puedan llegar a estar bien, que tengan un restito, van a tener a la madre que le van a tener que pagar los alimentos, le va a tener que pagar la jubilación, le va a tener que pagar los medicamentos. Y entonces empiezan a mermar todos los salarios. ¿Hasta cuándo puede llegar? Ponerle una fecha límite a esto, no lo sé. Lo que sí sé que van a ir sucediendo un montón de cuestiones graves a nivel de seguridad, a nivel de seguridad en transporte, como lo vivimos hoy, a nivel de una falta de respuesta en todos los ámbitos, que esto va a ir socavando la esperanza y la expectativa de la gente. Acá estamos viendo lo que nos traía David, la información. En página 2 salió de que el choque y descarrilamiento del tren San Martín, hoy en Palermo, las repercusiones del incidente minuto a minuto, una formación con pasajeros a bordo descarriló tras chocar a una locomotora y un choque furgón vacío, un coche furgón vacío, informó Trenes Argentinos. El SAME asistió a 53 personas que fueron trasladadas a diversos hospitales de la zona. Está empezando la investigación para determinar los motivos del choque. Sí, ahí parece también que hubo problemas de señalización, también hay un problema de un trabajador. No puede depender la seguridad de todas las personas que se trasladan en una persona. Para eso también está la tecnología, para eso están las señalizaciones, para eso están los cables que se tienen que comprar todos los meses, que no se han comprado, porque la gente también empieza a tener más hambre, la gente se roba los cables. Y estas cosas son cosas que van a suceder, cosas que sucedieron y sí, y sabemos que suceden. La gente de transporte lo sabe. Los que andamos a pie en el conurbano, Sí. hemos visto que de un tiempo a esta parte los guardabarreras los han sacado de sus lugares de trabajo y han adoptado un método automático, digamos, de las barreras que realmente no son seguras, ¿no? Parece que estuviéramos teniendo una charla de compañeros Sí, sí. en una esquina, pero tiene una potencialidad de gravedad muy alta, además de que molesta mucho, de que después nos tiran por la cabeza el tema de los piquetes. Se hacen colas interminables de colectivos y autos tratando de superar las barreras. Está mucho más tiempo del que debería estar. O sea que el sistema es malo y que encima queda sujeto a una cuestión automática, donde hay un error en ese sistema automático, peligra la vida de los trabajadores. Y además, también muy importante, ¿dónde están esos laburantes, ¿no? Que antes estaba el guardabarrera, cuidando que el pibe y la piba, cuando cruzan apurados por ahí al colegio, no se equivoquen, les pase algo jodido, o el de la bici, o el de la moto, lo que sea. Ese laburante ya no está ahí. Lo que hay ahí es un sistema automático que, si no funciona a la perfección, es por demás peligroso. También cuidando a muchos ciudadanos de sus propios errores, digamos, que a veces están apurados y por no esperar 30 segundos más se mandan, digamos, ¿no? Y es peligroso. Esa automatización atenta en contra del trabajador y es esa misma lógica, ¿verdad? De intentar abaratar costos en cuanto a lo que es entendido como costos al trabajador, ¿verdad? Es un sistema muy perverso. Bueno, este muchacho y la política neoliberal de este presidente profundiza ese modelo neoliberal que atenta contra la seguridad de nuestro pueblo. Ha sido terrible este accidente. Sí. Ha sido terrible. Yo Llevamos digo, 5 meses. Yo me pregunto a mí, le pregunto a los compañeros, te pregunto a vos, frente a este estado de cosas, donde sabemos que esto parte de una decisión política.
Acá no hay ineficacia. Si acá lo que hay de este gobierno es una eficacia total a seguir las políticas que ellos quieren hacer. O sea, Sí, nosotros, y ahí es donde me pregunto, donde nos pregunto, te pregunto a vos, en este qué hacer, nosotros queremos que le vaya bien a este tipo, sabiendo que este tipo tiene una política totalmente antipueblo, que tiene, Nosotros tenemos o sea, una sabemos que si a él posición le va bien, claramente. si él No, claro, si sabemos, porque también veo en los medios de comunicación todo el tiempo, hasta en medios compañeros, donde empiezan a decir, no, sí, yo quiero que, porque parece que ahora está mal decir las cosas como deben ser, ¿no? sí. Tenemos que decir las cosas medio a medias, hay cosas, palabras que tenemos que tratar, pero yo creo que hay cosas que tenemos que decirlas de frente como para tratar de poner claro sobre oscuro y no confundir y no sumar más a la confusión de los medios de comunicación, que los medios de comunicación muchos están, y que estos gobiernos están metiendo. Los tipos tienen una. Un día vamos a traer acá un especialista en comunicación y que desarrolle lo que quiera, ¿no? Pero hay un método que es el método de comunicación de una persona tristemente célebre, si quiere, en la historia de la humanidad, que fue Goebbels, que tiene una serie de puntos, creo que son 13. eh, Ahí está la famosa frase, miente, miente, que algo quedará y demás, que era el jefe de propaganda del régimen nazi, y que la comunicación monopólica lo tiene como como una forma, obviamente no lo citan, pero un toque, un eje de comunicación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ellos tratan de construir, y han logrado bastante eso, de construir una forma de ver, un punto de vista, de ver las cosas, de forma absolutamente tergiversada. Y la forma más hábil que han encontrado, en base a lo que vos tirabas recién, David, es hacer que el pueblo trabajador piense con la cabeza de un gerente de una multinacional. Tengo un sentido como un impuesto desde arriba. Sí, es interesante esta cuestión que también tiene que ver con la posverdad, donde nos encontramos en un momento donde un taxista le puede discutir a un arquitecto cómo levantar un edificio, donde no importa ya el saber, se impone el sentido común al sentido bueno que tiene que ver con el expertise de cada área. Acá no, también se vio eso mucho en la cuestión de la pandemia, donde veíamos un montón de gente que en su vida había estudiado un libro de medicina, que no tenía ni idea, discutiendo cosas que ni siquiera en otro momento quizás se animarían, hasta cuestiones políticas también. Entonces, hoy en día también sucede lo mismo. Te discute este Venegas Lynch, habla de los comedores, cuando el tipo creo que ni siquiera sabe lo que es un comedor. Lo que es un comedor en su cosmovisión seguramente no tiene nada que ver con la realidad de los comedores populares que él se imagina. Cualquiera puede hablar de cualquier cosa, no importa acá si se sabe o no se sabe. Lo importante acá es que cuando ya hay una profesionalización de algo, ya se la desestima. Pero, Acá se desestiman los doctores, se desestiman a los profesionales de la vacuna, se desestiman a los sindicalistas, se desestiman a los dirigentes sociales, se desestima a las organizaciones populares que empiezan a profesionalizarse por experiencia en política porque son el gran enemigo de estos tipos. vos planteaste, David, recién el sentido común. Sí. A lo largo de la historia ha estado la disputa por el sentido común del pueblo en general, ¿no? Históricamente. Decía Gramsci que el sentido común es el sentido común justamente de las clases dominantes. Creo que era Gramsci. Entre dudas, pero Marx también habló mucho de la hegemonía. Sí. Bueno, Carlito, era marxista. Carlito. Sí. Cuestión que esa disputa del sentido común
y esa imposición del sentido común ha estado siempre. Bien. Ahora, en este momento histórico, aquí en la Argentina, ¿por qué crees vos de que este sentido común, sentido común de justamente la clase dominante de la oligarquía financiera se ha impuesto de forma tan tajante? Hay mucha propaganda igual atrás de eso, ¿eh? Yo no sé hasta dónde, pero muchísima propaganda, en política es propaganda. Eh, ¿Qué falta? Yo ¿Qué creo que falta? ¿Qué falta? ¿Qué nos está faltando en esta coyuntura histórica que enfrente esta pulsión destructora y antipopular que construye un sentido común que hace que un laburante que no llega a cubrir la canasta básica piense como si fuera un gerente de la Barnicol, por ejemplo? Yo creo que es una pregunta muy grande que nos tenemos que hacer todos sin caer en la tentación de encontrar una respuesta, porque hay muchas respuestas para esta pregunta, que es una pregunta, como te repito, te decía antes, muy grande. Por un lado tenés los errores de una alternativa popular que a veces ha asumido cuestiones que tienen que ver con el pensamiento común del poder, ¿no? Estamos, quien decía, creo que Carlitos Marx, era el pensamiento de una sociedad, es el pensamiento de la clase dominante, y ahí entramos todos. La cuestión es que, bueno, nosotros estamos tratando de hacer un pensamiento bueno. Ahora, hacer un pensamiento bueno, como decía el pensamiento común, el pensamiento bueno. Leímos distintas ediciones Claro. de Marx. Vamos a volver a... El sentido común bueno, que es el sentido común revolucionario, el sentido común que trata de priorizar al hombre por sobre todas las cosas, es el sentido bueno que decimos nosotros, está en un cambio de época, ¿no? En este momento. Está en un cambio de época porque nos han bombardeado con todo. Por un lado, ha habido errores propios, un montón de... Está también la cuestión del lawfare, una política desde el imperio, Ellos tienen el pensar a... toda esa, lo venimos planteando, esas Sí. herramientas. Hemos hecho un gran trabajo junto a otros compañeros con el lawfare. Un día lo vamos a pasar por Retruco, una película muy buena. Una investigación que hicimos, sí. Y volviendo, ¿qué falta? ¿Qué falta para la batalla cultural, la batalla política contra la construcción de este sentido común? A mí me parece que lo que nos faltan un montón de cuestiones a desarrollar, cosas que ya tenemos, y la batalla cultural profundamente que tenemos que dar, que no nos tenemos que cansar de dar, no nos tenemos que cansar de discutir. Hay un sector que es muy difícil de discutir, que es un sector de derecha, que hoy creo que ha salido del closet, estuvo mucho tiempo guardado. Vos te encontrás hoy con un montón de gente que no se animaba a decir las cosas que dicen ahora, y lo dicen como si nada delante de los chicos. Después se quejan porque la profesora le dice, che, hay que compartir, porque la sociedad es buena compartiendo, le dicen que le mete ideas, que adoctrina, que hace política a sus hijos, y a su hijo, por un lado, dice que los negros de mierda hay que matarlos a todos, o lo dice discutiendo con el marido y los chicos los escuchan. Bueno, esas cuestiones están, ¿no? Yo creo que son cuestiones que tenemos que empezar a ver qué es lo que queremos como ¿Y sociedad. la política? ¿Qué rol debe jugar en esto? Y la política fundamental. Yo creo que ahora las organizaciones sociales, les tengo mucha fe. Vos fijate que las organizaciones sociales tienen algo que crecen muchísimo, se nutren muchísimo del pueblo en momentos de gran crisis económica y de gran crisis política. Ahí surgen muchas cosas. Ahí surgen, son organizaciones totalmente heterogéneas, son organizaciones que entran todos. Nosotros le abrimos la puerta absolutamente a todos. No le vamos a preguntar el día de mañana, ¿votaste a mi ley? No venís a comer al comedor. Nosotros abrazamos a todos en cuanto a su necesidad y acompañamos el proceso que cada uno tiene que tener lo distinto. Y qué bueno que vengan estos compañeros, esta gente que ha votado equivocadamente, esperanzadoramente,
a este gobierno de derecha, que por un lado creo que hay un factor donde el tipo les mintió, pero por otro lado dijo bastantes cosas que iba a hacer y que está haciendo, y Sí. que son terribles. Entonces, bueno, hay una cuestión de falta de formación cívica, creo, de lo que es también la educación, que tiene que ser mucho más fuerte Ujú. para que no Y suceda más, tenemos un gran analfabetismo político. que no suceda nunca más. El pueblo Claro. trabajador tenemos esa carencia, Mm, ese analfabetismo político, que no es culpa nuestra, mm. sí hay responsabilidad siempre, pero no es culpa nuestra, sino justamente que ha habido un desarme de la política. No, y además que también dentro de los claustros también tiene que existir eso, dentro de los estudios, estas cuestiones que se dicen que no se tienen que hablar, instrucción cívica en las primarias, se tiene que Sí, decir cuál es el rol del sí, Estado, pero, cuál pero, es fundamental. pero son las organizaciones. Ahora, También las organizaciones que no van a llegar a todo, porque no, es muy difícil, ¿viste? Llegar a todo el espectro. Pero yo creo que también esto desde chicos tenemos que empezar a enseñarles, tiene que haber, y dentro de las organizaciones, para hablar de nosotros, sí, de seguro. Lo que pasa es que también estamos con una dinámica tan fuerte que por un lado es bueno, por otro lado es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque tenés un montón de experiencia en un montón de cosas, en un montón de cuestiones que van sucediendo, y por otro lado lo que no la urgencia te impide atacar o darle bola a una de las prioridades fundamentales, que es lo que vos decís, que tiene que ver con la formación que es política. una aclaración. Cuando hablo del analfabetismo político, hablo de la sociedad en general. Sí. No estoy hablando de un sujeto social en particular. Mm. Esto de pensar con la cabeza de otro y para los intereses de otros, y que sea tan evidente, entiendo yo que es por eso, y por también la carencia de herramientas. Antes había comités radicales, partidos, unidades básicas, un montón de estructuras políticas abiertas a la comunidad, y hoy lo único que está abierto a la comunidad somos los movimientos populares y algunos sindicatos. Quería pasar a otro tema, si acá el compañero que está con la parte técnica no nos pega un corchazo. Mm. Eh, el compañero se tiene que volver a Varela, tiene un tirito. Te quería plantear cómo estás viendo, bueno, esta coyuntura, la ley de bases, que está ahí en el Senado, está medio trabado. ¿Cómo ves el tema de la propuesta, de la iniciativa del presidente hacia los gobernadores del Pacto de Mayo? ¿Cómo estás viendo esa situación? Oh, yo lo que veo lo veo complicado. Yo creo que se está tratando de discutir estas cosas y hay cuestiones urgentes que no les están dando bola, que van a explotar en cualquier momento. Hay gente que no está llegando a fin de mes. O sea, estamos en una situación donde tenemos a todo el mundo discutiendo una ley que no va a salir, va a volver a diputado. Que no va a ser así. Aparte, sabemos que esa ley es totalmente antipopular. Pero ojalá que no salga, ojalá que estos diputados rectifiquen, ojalá que se clave en el Senado, que no salga. Sería tirarle nafta al fuego del caos que están generando. Yo la verdad que te desorienta bastante porque no sabes hasta dónde pueden tirar estos tipos. Eh, van a llevar esto a una espiral de desesperación a la gente que solo va a traer violencia, va a traer unas grandes manifestaciones y yo no sé qué va a hacer esta gente cuando salga todo el pueblo a la calle, porque va a haber un momento donde va a salir todo el pueblo a la calle y no va a ser el mundial que ganamos. Yo creo que podemos llegar a cifras mucho más grandes porque la desesperación está abarcando a muchísimos sectores. Hay algo en el subsuelo de la patria que, que se está aguantando, pero este león dormido que es el pueblo, cuando despierte va a salir con todo. Así que lo único que espero que sea pacífica la cuestión, que no sea eh, una reiteración de otros momentos históricos, que no sea un 2001. eh,
que sepan también que no se la van a llevar de arriba. Y no, tenemos que organizarnos. Yo creo que es un momento donde tenemos que abrazar, como te decía antes, a todos estos sectores que nos miran de reojo, pero que nos van a necesitar porque el hambre cada vez crece más. Y nosotros estamos para dar respuestas concretas a esas necesidades urgentes inmediatamente al pueblo que este gobierno no se las está dando. Y ahí nos vamos a ganar una referencialidad. Y no solamente los referentes de las organizaciones, sino cada militante, cada coordinador de merenderos, cada coordinador. Y eso es política, les guste o no les guste. La cuestión social es profundamente política. Hoy antes que llegara, hacía mención la diferencia de la política y lo político. En esa cita, me acuerdo en los plenarios interminables de Roca Negra, del Aníbal Verón, teníamos un compañero más grande, nosotros éramos pibitos, que era de Allen, el Vasco de Allen. El Vasco era el hermano de Irurzum, Sí. quien fuera asesinado en el Paraguay, el Vasco Irurzum. Y él diferenciaba de lo político, donde nosotros construíamos a través de los MTD lo político y la lucha, y la política, esa superestructura de la sociedad más institucionalizada. Nosotros hacemos política todo el tiempo desde la construcción del poder comunal, desde el desarrollo de la economía popular y todas las acciones que hacemos más allá de la economía popular, la unidad de clase y demás. Nos debemos, me parece, también construir más volumen político y más orgánica, lo planteaba anteriormente, que represente los intereses de nuestro sector tan vapuleado por este gobierno, fundamentalmente por este gobierno, y como es, que va a servir los intereses de la patria. Yo me acuerdo, te conozco hace ya un par de décadas, tenías un corte de pelo polémico, por acá Onda Colón, se usaba en aquellos momentos, eras dirigente del MTL en Capital Federal, fuiste quizá el máximo artífice del barrio ahí que se hizo un Parque de los Patricios, que era una fábrica recuperada, y que el MTL armó ahí un barrio hermoso, que hoy viven compañeros del Frente 22, también del MTL allí. Bueno, tenés un montón de historia de lucha, muchísima, como tantos otros compañeros. ¿Qué paralelo podés trazar, mencionaste el 2001, de aquella coyuntura y la actual? 20 paralelos, pero fundamentalmente lo que te puedo contar es una experiencia maravillosa que hemos vivido, donde los compañeros más deprimidos después terminaron siendo dirigentes, empezaron a confiar en sus propias fuerzas, a la vez que daban respuesta a las necesidades de otros compañeros. Ese es el deber y por eso estamos acá, para levantar a esos compañeros. Y para esos compañeros que nosotros levantamos, levanten a esos compañeros y se den cuenta que nadie defiende los derechos mejor que uno mismo. Nadie va a defender los derechos de los trabajadores mejor que los trabajadores mismos, porque los conocemos, pues sabemos dar la respuesta, porque somos los que dan las riquezas a este sistema, y eso se vio muy bien y muy fuertemente en este paro. Entonces, ahí es donde, te digo, en ese momento que le confiscaron también los ahorros a la clase media, nosotros vimos que la clase media que nos miraba de reojo, que repetía lo que decían los medios, que siempre nos vapulearon, porque no es una cuestión de ahora que hablen en contra de los movimientos sociales, en contra de los comedores, en contra de las organizaciones populares, en contra de las organizaciones del pueblo. No es la primera vez. Esa clase media, esos ahorristas, cuando nosotros marchamos por Capital Federal, nos empezaban a tirar papelitos, nos empezaron a abrazar, nos empezaron a aplaudir, empezaron a gritar la lucha, piquete cacerola, la lucha es una sola. Es algo que nosotros sabemos que se va a repetir nuevamente. Es algo que se va a repetir. Nos están viendo
en el imaginario colectivo está quedando impreso las imágenes que de todos los días, de todos los movimientos sociales luchando en las calles para defender sus derechos. Esa gente que hoy, mucha de esa gente que hoy nos ve de reojo, nos dicen vayan a trabajar, esa gente que el día de mañana esté despedido, su hermano esté despedido, que empiecen a ver cómo todo se va a pique, van a salir y nos van a tener como referencia. Esta es la historia, esta historia ya la vivimos, esta historia ya pasó y nosotros estamos, lo que estamos armando también, no solamente estamos oficiando de alguna forma de bomberos, se podría decir, de darle respuesta a estas urgencias, sino estamos armando compañeros que queremos que sean los nuevos dirigentes de la política del futuro, que son los nuevos dirigentes de la política del presente, en el subsuelo de la patria, en la política del subsuelo de la patria, en los barrios, pero también queremos que estén los compañeros que están abajo, que la tortilla se vuelva, que estén arriba y que tengan cada vez más voz, porque la verdad que se lo han ganado con todo el esfuerzo que han hecho y que dan todos los días sin recibir un mango, por puro amor al pueblo. Ahí cuando mencionamos Parque Patricios, estamos hablando del barrio en Monteagudo. Claro. Y hay Sí. muchos compañeros que eran parte de aquella lucha y que son parte de la lucha actual, de esta continuidad histórica, y que han sido parte de aquella experiencia y de la actual. Compañeros que no tenían casa, compañeros que no tenían trabajo, compañeros que venían a los comedores, que venían a los merenderos, y hoy en día son compañeros que tienen un techo y tienen una familia, que han hecho su casa, porque hicimos una constructora donde con eso nosotros también podíamos pagar el préstamo y a la vez construir. Entonces, tenemos experiencia en un montón de cuestiones porque los tenemos todos en los barrios. Tenemos a los constructores, tenemos a los electricistas, tenemos a los plomeros, son los trabajadores que mueven el país. Así que no, ¿Y cómo van no al necesito. frente? ¿Y cómo van al frente los pibes de Monteagudo también? Y sí, están Las acostumbrados. Imagínate que estos compañeros de chiquito tuvieron que luchar, nadie les regaló nada, ¿eh? Nadie les regaló nada, así que, y vieron las injusticias de chiquito, vieron cómo les pegaban a sus padres, cómo desalojaban a familias enteras. Esta cuestión de lo que es la injusticia de no tener viviendas, cosas que están, que son derechos que están en la Constitución, ¿no? Y que hoy en día se discute nuevamente todo esto. Y Bueno, necesidades, ¿no? Además de derechos, y necesidad, claro, pero como decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho. Tiene que ser así, Tierra, debe ser así. tierra, techo y trabajo. Las Para consignas todos. que nos ha traído hasta acá, hasta este 2024, organizados, unidos, determinados para la lucha. Estamos, compañeras, compañeros, en una situación de profunda gravedad. Estamos transitando lo que algunos estamos denominando como un genocidio social, el desarme de los comedores, el desarme de los merenderos, la quita sin ningún tipo de argumentación a los potenciar trabajos de los nexos, la quita también la baja de programas, el planchar, el potenciar trabajo. Estamos hablando de más de 1.300.000 compañeros y compañeras que acceden algunos, muchos todavía, y la vamos a ir peleando, potenciar trabajo, los despidos en el sector privado y en el sector público y el desarme de esas políticas públicas que llegaban a toda la sociedad. Estamos, compañeros y compañeras, transitando, al entender de varios de nosotros, un genocidio social. El accidente de hoy, que se accidente con dos comillas grandes como actos de rugby, no debería haber sucedido nunca. Y es, de alguna forma, una muestra de lo que estamos transitando. Todas esas violencias que está generando el gobierno de Milei, este gobierno neoliberal, tiene un sentido político. El sentido político es la entrega de la patria, la entrega de los principales recursos de nuestra hermosa Argentina, la minería, los recursos de la meseta patagónica, confraterniza con el enemigo, confraterniza con los ingleses, que tienen una base
en las Malvinas, contra los que pelearon tan valientemente nuestros soldados, una base de la OTAN, habla bien de Thatcher, la entrega del agua dulce del acuífero guaraní, la entrega del río Paraná, profundizar, continuar con esa entrega, entregar nuestra soberanía de cabo a cabo. Ese es el sentido de este genocidio social, destruir el sujeto social que resiste a la entrega, históricamente a la entrega de nuestra patria y posteriormente la entrega de nuestra patria. Acá con los compañeros de Retruco le decimos que no pasará. Te agradezco, David, un saludo grande. Muchas Sabé gracias. el respeto y la estima que te tengo. Igualmente, Y cierra usted, compañero. maestro, cierra usted. Y sí, un llamado también a la juventud y a una juventud que se creía que la rebeldía pasaba por estas miradas totalmente que parecen novedosas, pero que son arcaicas. Esto que está diciendo este señor Milei es arcaico, es viejo, esto ya se probó, esto ya se hizo, esto es parte de lo peor de la sociedad, de lo peor de la política de la sociedad de derecha que muchísimos gobiernos tienen. Así que acá no hay nada nuevo, acá no hay ningún revolucionario, acá no hay ninguna rebeldía. Rebeldía es estar siempre del lado de los que más lo necesitan y poder dar todo sin pedir nada a cambio, nada más que los escuchen, nada más que le den respuesta. Rebeldía creo que es sentir, como decía Che Guevara, en lo más hondo cada dolor, cada injusticia, como si nos hicieran a nosotros mismos. Así que a endurecerse, compañero, también citando nuevamente al Che, sin perder la ternura, compañero, de estos momentos que es muy difícil, pero nos necesitamos enteros porque esto es una política de desgaste, nos necesitamos fuertes, estoicos y adelante. Muchísima fuerza, un saludo a todos y bueno, acá estamos con Retruco, muy contento de que podamos tener esta herramienta para seguir comunicando, intercambiando y bueno, aprendiendo entre nosotros. Gracias, Cristian, por bancarnos. Tierra, Gracias, techo y Cristian. trabajo, compañeros, compañeras. Nos vemos en la lucha. Oh, ya, pero...